Uno de los errores más graves que se pueden cometer al enfrentar a un enemigo poderoso es subestimarlo y hacerle una pequeña guerra. Cuando se lucha contra un enemigo astuto y bien pertrechado, no podemos correr el riesgo y pelear a la ligera. Debemos hacer un uso inteligente de todos los recursos que tengamos a la mano y luchar con coraje, con determinación. Tomando en cuenta que la Biblia nos enseña que nosotros los cristianos estamos librando una guerra espiritual de enormes proporciones contra un enemigo poderoso, astuto y cruel, el error más grave que podemos cometer en nuestra vida cristiana es subestimar al enemigo, o lo que es aún peor, ignorarlo. El ministro puritano William Gurnall, en la introducción de su obra El cristiano en su completa armadura, nos dice que esta es una guerra tan sangrienta que la más cruel que alguna vez haya sido peleada por los hombres vendrá a ser un deporte o un juego de niños. Y más adelante añade, el escenario donde esta guerra es peleada es en el alma de cada hombre. Y no hay neutrales aquí. El mundo entero está comprometido en esta disputa, ya sea del lado de Dios contra Satanás, o del lado de Satanás contra Dios. Piensen en cualquiera de las guerras que alguna vez haya sido peleada en la historia de la humanidad. La más sangrienta, la más cruel, la más destructiva, y esta la sobrepasa a todas. Como decíamos en nuestro sermón anterior, la palabra de Dios describe al cristiano como un soldado, pero no participando de un desfile militar, sino en medio de un campo de batalla, donde cualquier descuido puede ser fatal para su propia vida o la vida de otros. Es de esa guerra que Pablo nos habla en el pasaje que estamos exponiendo actualmente en nuestra serie consecutiva en la epístola a los Efesios. Efesios capítulo 6, carta de Pablo a los Efesios capítulo 6, y vamos a leer los versículos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dice Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne. El enemigo que estamos enfrentando es espiritual, y por lo tanto tenemos que enfrentarlo con armas espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice 2 Corintios 10:4, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Estamos enfrentando un enemigo fiero, poderoso, astuto, cruel y perseverante. Pero Dios no nos ha enviado desnudos y desarmados al campo de batalla. Él ha puesto a nuestra disposición su poder omnipotente y nos ha provisto una armadura completa que debemos ponernos pieza por pieza, no solo para defendernos, sino también para avanzar y seguir conquistando terreno. Y es de esa armadura que vamos a estar hablando en esta mañana. Pero quiero hacer una aclaración. El pasaje que vamos a exponer en esta ocasión, los versículos 14 al 20,
es sumamente denso y de un vasto alcance. Por eso algunos expositores se han extendido considerablemente al tratar con este pasaje. Por ejemplo, el doctor Martin Lloyd-Jones, cuando expuso consecutivamente la carta a los Efesios, predicó 47 sermones de Efesios 6, 10 al 20. 11 versículos, 47 sermones. Más de los que he expuesto yo al explicar toda la carta. Y el libro de William Gurnall, que citamos al principio, El cristiano en su completa armadura, que es una exposición de estos mismos versículos, tiene 1189 páginas, a 2 columnas y letras pequeñas. Indudablemente, estos hombres quisieron sacarle todo el jugo a esta porción de la palabra de Dios. Sin embargo, no se asusten, yo no voy a predicar 47 sermones de este pasaje, aunque comprendo la enorme importancia de una exposición cuidadosa y detallada de este texto. Yo creo que es también de gran utilidad si nosotros podemos ver el cuadro completo, todo el cuadro general que Pablo nos presenta aquí, y probablemente lo vamos a hacer en 2 o 3 sermones. Eso es lo que pretendo hacer con el texto, aunque muy probablemente me voy a quedar con todo el deseo de ampliar un poco más algunas de estas figuras. Nuestro pasaje contiene 2 elementos principales. Una exhortación en el versículo 14 y una instrucción que abarca todo el resto del pasaje. Como un buen capitán delante de su tropa, el apóstol Pablo está aquí arengando a sus soldados a permanecer firmes. Y luego los instruye para que sepan cómo mantenerse firmes en medio de aquella batalla que ellos libran día tras día contra el enemigo de Dios y de sus almas. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, la exhortación, versículo 14. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aunque la lucha es dura, constante, aunque el enemigo que enfrentamos no cesará en su empeño por destruirnos, nuestro deber es seguir luchando, dice Pablo, y mantener nuestra firmeza, porque Dios nos ha provisto todos los recursos que necesitamos para seguir en pie y avanzar. Noten el énfasis del texto, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Una de las armas más poderosas del enemigo de nuestras almas es el desaliento. No vas a poder, ni lo intentes. Eres demasiado débil y demasiado torpe. Por más buenas intenciones que tengas, estás condenado a ser un cristiano mediocre y derrotado. ¿Y saben, hermanos, cuál es el problema con este pensamiento? Que en lo que respecta a nuestra debilidad y torpeza es totalmente cierto. Totalmente cierto. Nosotros no podemos enfrentar exitosamente al enemigo de nuestras almas en nuestras propias fuerzas, a menos que nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y vistamos la armadura de Dios, no podremos salir airosos en esta batalla. Así que cuando Satanás nos dice que somos débiles, él tiene razón. Cuando Satanás nos dice que somos torpes, él tiene razón. David nunca hubiese podido enfrentar a Goliat en sus propias fuerzas. Pero una piedra y una onda fueron suficientes para matar al gigante porque Dios estaba con él. En Dios haremos proezas, dice el Salmo 60:12, y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Seguir luchando descansado en su poder y no en el nuestro. Mis amados hermanos, aunque muchas veces el embate parezca insoportable y estemos a punto de caer, aun cuando hayamos sucumbido, aun cuando hayamos sido derrotados en incontables ocasiones, hermanos, nosotros podemos levantarnos otra vez en el nombre de Dios y seguir peleando. Firmes en nuestra posición en el campo de batalla,
porque la victoria final del creyente está asegurada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso la Biblia insiste una y otra vez en que seamos fuertes y valientes, en que mantengamos nuestra firmeza a toda costa y peleemos con coraje. Velad, dice Pablo en 1 Corintios 16:13, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, pórtense como hombres, dice Pablo. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Segunda Tesalónica capítulo 2, versículo 15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. La misma exhortación una y otra vez. No dejes de luchar. No te acobardes, no tires la toalla. Si perdiste alguna batalla, no creas por eso que vas a perder la guerra. No te muevas un ápice de tu posición y sigue peleando. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ay, pastor, qué fácil es decir eso. Usted no sabe la lucha que yo tengo todos los días con mi pecado. No bien acabo de salir de una tentación y por donde menos espero me sale otra. O la misma que tuve que enfrentar ayer. ¿Cómo voy a poder mantener mi firmeza? Eso es precisamente lo que Pablo pasa a explicarnos en el resto del pasaje. En los versículos siguientes encontramos una serie de participios que nos explican cómo llevar a cabo la exhortación. Estad firmes, ¿cómo? Ceñido vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, tomando el escudo de la fe, etcétera, etcétera. Es así como podemos permanecer firmes, tomando toda la armadura de Dios, haciendo un buen uso de toda la armadura de Dios. Habiendo visto entonces la exhortación, la arenga de nuestro capitán, veamos ahora en segundo lugar la instrucción. ¿Cómo podemos llevar a cabo la práctica de aquello que se nos ha exhortado a hacer? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? Bueno, en primer lugar, dice Pablo, debemos ceñir nuestros lomos. Debemos ceñir nuestros lomos. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El vestido que usaban los soldados en los días de Pablo consistía en una túnica que tenía que ser ceñida al cuerpo con un cinturón de cuero. Ese cinturón era imprescindible para que el vestido no se convirtiera en un estorbo, tanto para caminar y correr como para luchar. Imagínese usted a un soldado con una bata enfrentando cuerpo a cuerpo a un enemigo. Imagínese a un soldado con una bata tratando de escalar una montaña, tratando de correr en medio de un valle. Ajustarse el vestido con el cinturón daba la idea de estar preparados para la acción. Es como cuando hoy día le decimos a alguien, apriétate los pantalones. Cuando tú le dices a una persona, apriétate los pantalones, lo que tú le estás pidiendo no es que se compre 2 números menos de lo que él calza o que se compre una correa más pequeña. No, lo que tú le estás diciendo es ponte en guardia, no te descuides, prepárate para enfrentar lo que venga. Bueno, los cristianos debemos estar preparados todo el tiempo, con el vestido recogido, listo para la acción. Y el cinturón que deben usar para hacer eso es la verdad. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Ahora, en este punto, los comentaristas no se ponen de acuerdo en cuanto a qué se refiere Pablo al hablar de la verdad. Algunos dicen que se refiere al carácter cristiano, a nuestra actitud ante la vida. Estos comentaristas dicen que si queremos luchar bien, debemos desechar la hipocresía, debemos cultivar la sinceridad, ser genuinos, veraces. Si no somos genuinos, no podremos enfrentar eficazmente al enemigo de nuestras almas. Y aunque esto es totalmente cierto, si no estamos genuinamente comprometidos con el Evangelio, no tenemos oportunidad de salir airosos. Otros opinan
que Pablo se refiere más bien a renovar nuestra mente con la verdad de Dios revelada en su palabra. Y particularmente yo me inclino a pensar que es en ese sentido que Pablo menciona aquí la verdad. Aunque debo decir que ambas interpretaciones no son mutuamente excluyentes. Una cosa guía a la otra. Es la verdad de Dios atesorada en nuestras mentes, en nuestros corazones, lo que nos permite ser veraces y genuinos. Si comparamos este pasaje con Efesios capítulo 6, versículo 14, con Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, veremos que la palabra lomo puede estarse refiriendo en forma figurada a nuestro entendimiento, a nuestro proceso de pensamiento. Pedro dice en Primera de Pedro 1:13 que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Alguien ha traducido este texto: preparen la mente para pensar. Si queremos luchar bien, debemos pensar bien. Debemos atesorar en nuestras mentes todo el consejo de Dios. Cuando nosotros éramos incrédulos, teníamos el entendimiento entenebrecido y Satanás se aprovechaba de nuestra ignorancia, se aprovechaba de nuestra ceguera espiritual para extraviarnos. Pero ahora la luz de la palabra de Dios nos ha iluminado. Y en la misma medida en que esa luz siga penetrando y despejando las tinieblas, en esa misma medida podremos enfrentar eficazmente al enemigo. En Juan capítulo 8, versículo 31 dice el Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. El ignorante es un esclavo. Es la ignorancia, la cadena que el diablo usa para mantener al incrédulo en sus manos. Hermanos, ¿por qué hay tantas personas que oyen el Evangelio y no se convierten al Señor? Porque son ignorantes. ¿Por qué hay tantas personas que prefieren ser esclavos del diablo? Porque son ignorantes. La ignorancia es la cadena que el diablo usa para mantener al impío en esclavitud, pero la verdad nos hace libres, dice el Señor. La verdad de Dios revelada en su palabra nos libera de la esclavitud. Es por eso que en la oración sacerdotal nuestro Señor Jesucristo pide al Padre que seamos santificados ¿en qué? En la verdad. Y luego añade: tu palabra es verdad. La mente debe atesorar la verdad de las Escrituras para que pueda luchar eficazmente en contra del pecado. Amados hermanos, las ideas tienen consecuencias. Si van a recordar algo de este sermón, recuerden esto: las ideas tienen consecuencias. Como tú piensas, así vives. Como tú piensas, así vives. Si tu mente atesora ideas equivocadas, actuarás necesariamente en una forma equivocada. Dice en Proverbios capítulo 20, versículo 13, que tal cual es el corazón, el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque la información corrompida no se queda en nosotros como mera información. Actúa y corrompe. Si no es la verdad de Dios revelada en su palabra lo que está controlando tu proceso de pensamiento, mi hermano, tú serás presa fácil del diablo. Debes conocer la verdad. Debes estar convencido de que es la verdad. Y debes tener el compromiso de vivir conforme a la verdad. Nunca podremos sobreestimar la importancia de que un creyente conozca la palabra de Dios. Mi hermano, es de suprema importancia que como cristiano conozcas las doctrinas bíblicas, escudriñes las Escrituras, asistas regularmente a una iglesia donde haya un compromiso serio de predicar con profundidad y claridad la palabra de Dios. Una de las desgracias del evangelio moderno es que las iglesias, muchas iglesias, se han comprometido en entretener a la gente.
y no en predicar la palabra de Dios. Eso es una desgracia. Eso es mandar al cristiano al mundo desprovisto de armas para pelear. Debemos conocer todo el consejo de Dios y debemos actuar en consecuencia. Esa es la primera pieza de la armadura que Pablo menciona en nuestro texto. Ese es nuestro punto de partida en la lucha. Sin la verdad de Dios estamos perdidos, completamente perdidos. Como bien señala Lloyd Jones, no solo debemos poseer la verdad, sino ser poseídos por ella. La verdad debe poseernos, la verdad debe controlarnos, la verdad debe gobernarnos. Fue la verdad de Dios el arma que Cristo usó en el desierto para enfrentar a Satanás. Escrito está, escrito está. Cristo no solo sabía lo que estaba escrito, sino que estaba plenamente convencido de que Él no podía actuar en otra forma que aquello como estaba escrito. He ahí, mi hermano, la única forma posible de salir airosos en esta guerra. Mi hermano amado, cuando tienes una decisión que tomar, o te encuentras en medio de una prueba, o alguien te ha ofendido y tienes que resolver ese conflicto, ¿cómo es tu proceso de pensamiento? En ese momento, ¿te guías por tu intuición? ¿O por lo que estás sintiendo en el corazón? ¿O por lo que es más cómodo y fácil? ¿O eres gobernado por los principios de la palabra de Dios? ¿Conoces tú la Escritura lo suficiente como para poder analizar todas las cosas bíblicamente? Como para discernir el error y el pecado aun cuando se presenten en una forma sutil. Yo tengo la convicción de que algunos padres dejan que sus hijos se expongan a muchas cosas que no se deben exponer simplemente porque en tal película no sale una mujer desnuda. Como si lo único malo que el mundo vendiera es la pornografía. Y no se cuidan de la filosofía que esa película transmite. No se cuidan de un montón de ideas que se van a filtrar en la mente de tu hijo. Ideas equivocadas que lo van a llevar a ver la vida en una forma equivocada y que van a llevar a tu hijo a actuar en una forma equivocada. No solamente debemos cuidar a nuestros hijos de que no vean en una pantalla a una mujer desnuda. Hay muchas cosas que son tan peligrosas y a veces más peligrosas porque son más sutiles. La pregunta es, mi hermano, ¿puedes tú discernir la verdad del error? ¿Puedes tú discernir el pecado aun cuando se presente en una forma sutil y encubierta? ¿Está tu mente llena de la verdad de Dios revelada en su palabra? No lo olvides, como piensas, así actúas. Tal cual es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. A menos que renueves tu entendimiento, dejando que la verdad de Dios penetre profunda y copiosamente en tu proceso de razonamiento, no podrás enfrentar con eficacia al enemigo de tu alma. No podrás. Serás engañado continuamente. Te van a vender gato por liebre. Te van a cambiar espejitos por oro todo el tiempo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Pero debemos ponernos también una coraza. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza era la pieza más grande de la armadura que usaba el soldado romano, porque era la que le cubría el pecho y le protegía todos los órganos vitales. Pablo nos dice aquí que los cristianos debemos protegernos con una coraza de justicia. Y al igual que con la figura anterior, esta justicia puede ser interpretada de dos maneras distintas. Pablo puede estar hablando de la justificación, es decir, de la justicia
que es imputada al creyente por medio de la fe. Pastor, ¿y qué es eso de una justicia imputada? Bueno, es la justicia de Cristo que es puesta en la cuenta del creyente por medio de la fe. Es esa justicia la que nos hace aceptos delante de Dios, es por esa justicia que somos salvos. Y ciertamente ningún cristiano podrá enfrentar los embates del enemigo si no posee un entendimiento claro de la doctrina de la justificación. Eso lo veremos en un momento. La justificación por la fe es el nervio central del Evangelio. Si nuestro entendimiento de esta doctrina es defectuoso, toda nuestra vida cristiana será defectuosa también. ¿Por qué hay tantos cristianos que viven temerosos de perder la salvación? ¿Por qué hay tantos cristianos que se sienten inseguros si son salvos o no son salvos? Porque no tienen una idea clara de la doctrina bíblica de la justificación. Pero la palabra justicia también se usa en la Escritura para referirse a la vida justa del cristiano. La vida justa que se deriva de la justificación. Todos los que son justificados han sido también santificados. Son capacitados por el Espíritu de Dios para vivir en santidad, para vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Y yo pienso particularmente que es a eso que se refiere Pablo en nuestro texto. Como hemos visto en los sermones anteriores, ese es uno de los énfasis de la carta a los Efesios, sobre todo en los capítulos 4 al 6. Los cristianos deben vivir como cristianos. Deben mostrar en sus vidas diarias que son esencialmente distintos de los no cristianos. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como los paganos que andan en la vanidad de su mente. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Noten que en ese texto, y en Efesios 5:9, Pablo usa la palabra justicia para referirse a la vida justa del cristiano, no a la justificación. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 7, hablando del compromiso que Pablo tenía de vivir santamente en el ministerio, dice Pablo que él empleaba armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Cómo se defendía Pablo del ataque del enemigo? Teniendo una vida justa delante de Dios y de los hombres. ¿Y qué dice Pablo? Ponte la coraza de justicia. ¿Tú quieres pelear bien? Ponte la coraza de justicia. Cuando un cristiano no está haciendo un esfuerzo genuino en dependencia del Espíritu de Dios, pero un esfuerzo genuino de vivir en santidad, será presa fácil del pecado, no tendrá defensa alguna contra las acusaciones de Satanás. Recuerden que la palabra diablo significa acusador. Satanás está continuamente acusando al cristiano. Y un cristiano que no está haciendo un esfuerzo genuino por vivir en santidad, no podrá defenderse de las acusaciones del diablo. Su conciencia lo molestará continuamente. Y es muy probable que ese cristiano tenga todo el tiempo inseguridad de salvación. ¿Será ineficaz en su testimonio ante el mundo incrédulo? ¿Ese cristiano perderá su gozo? En 1 de Juan capítulo 1 versículo 4, el apóstol Juan dice acerca de su carta: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea completo. Y uno de los temas que el apóstol Juan trata en su carta es la obediencia. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El que dice que permanece en Él y anda en tinieblas es un mentiroso. Así que el apóstol Juan coloca la obediencia y el gozo en su carta uno al lado del otro. Gozo y santidad. Dice John MacArthur, la falta de obediencia acarrea falta de gozo.
El único cristiano gozoso es el cristiano obediente. Busca a un cristiano amargado, busca a un cristiano deprimido y muy probablemente, aunque no necesariamente, pero muy probablemente encontrarás a un hombre en pecado. Sigue diciendo MacArthur, muchos, si no la mayoría de los problemas emocionales y relacionales que los cristianos tienen son causados por una falta de santidad personal. Muchas de nuestras desilusiones y desalientos no vienen de las circunstancias, no vienen de otras personas, sino de nuestros pecados no confesados. Y cuando las circunstancias u otras personas se las arreglan para robarnos la felicidad, es debido a que no estamos protegidos por la armadura de una vida santa. Tanto en un caso como en otro, dice MacArthur, la causa de nuestra infelicidad es nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado. No le eches la culpa a la circunstancia, mi hermano, es tu pecado. Es tu pecado. ¿No fue eso acaso lo que le ocurrió a David después de pecar con Betsabé? David trató de mantener su pecado oculto. ¿Y qué pasó? Que su vida se tornó miserable. Dice en el Salmo 32, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando David estaba huyendo de Saúl, estaba en una peor condición que en esta. Aquí él era rey, en un palacio. Sus circunstancias en cierto modo eran mejores. Y sin embargo dice David, Señor, mi verdor se ha convertido en sequedades de verano. Y yo me pregunto, ¿quién puede hacerle la guerra a Satanás en ese estado? ¿Quién puede hacerle la guerra a Satanás con una vida espiritual mustia y decaída? Queridos hermanos, si vamos a pelear bien esta guerra, necesitamos ponernos la coraza de una vida santa, de una vida que sea consecuente con nuestra fe, así como debemos renovar nuestra mente con la verdad para poder pensar bien, amparados en el poder de Dios, tenemos que esforzarnos por vivir conforme a la verdad. En tercer lugar, Pablo nos dice que debemos calzarnos los pies con el calzado adecuado. Debemos ceñir el lomo con la verdad, ponernos la coraza de una vida justa. Debemos calzarnos los pies con el calzado adecuado. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El soldado romano usaba una sandalia hecha de cuero llamada caliga, que era algo así como una media bota, tachonadas con clavos en la suela. En otras palabras, los soldados romanos tenían tracción en los dos pies. Un zapato tachonado con clavos le permitía meterse por cualquier sitio. Esas sandalias se ataban fuertemente en los tobillos, dándole firmeza a la hora de tener que enfrentar al enemigo en una lucha cuerpo a cuerpo, aparte de que la sandalia le permitía tener rapidez en sus movimientos. Se dice en la historia que uno de los factores que incidió en el éxito de Julio César como general fue el hecho de que sus soldados usaban estos calzados militares. Y eso permitía que el ejército romano cubriera grandes distancias en menos tiempo. Muchas veces el enemigo creía que todavía tenía muchísimo tiempo para prepararse cuando el ejército romano le caía encima. La primera persona que usó, según la historia, este tipo de calzado fue Alejandro el Grande. Y ese fue otro elemento esencial en la victoria que Alejandro el Grande tuvo en aquellos tiempos. Así que un calzado adecuado era imprescindible en aquellos días para pelear bien. En cierto modo, la vida del soldado dependía de un buen calzado en aquellos días. ¿Y qué nos dice Pablo aquí? Que lo mismo ocurre con el cristiano. El calzado es una pieza fundamental en la armadura del creyente. Debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pastor, ¿y eso qué significa?
La palabra que Reina Valera traduce como apresto significa literalmente estar preparados, listo para la acción. Ese término aparece en Tito capítulo 3 versículo 1, cuando Pablo nos dice que los cristianos debemos estar dispuestos a toda buena obra, listos para hacer lo que se requiera en el momento oportuno. Por eso Hendrickson traduce el texto de esta manera: habiéndoos calzados los pies con la prontitud derivada del Evangelio de la paz. Con la prontitud derivada del Evangelio de la paz. Así como la caliga del soldado romano le daba estabilidad y movilidad, aun cuando tenía que atravesar terrenos difíciles y escabrosos, dice Pablo, así también el Evangelio le provee al cristiano la estabilidad, la firmeza y la movilidad que él necesita. Y Pablo le llama el Evangelio de la paz. Porque el Evangelio es la buena noticia que anuncia a los hombres la paz con Dios. El pecador puede ser reconciliado con Dios por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la esencia del Evangelio. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El hombre es enemigo de Dios por causa de sus pecados, pero Dios ha provisto en Cristo todo lo que su justicia perfecta requería. Y ahora el Evangelio llama a los hombres a apropiarse de esa justicia por medio de la fe y ser completamente reconciliado con Dios. Por medio de Cristo obtenemos el perdón de todos nuestros pecados, como si nunca hubiésemos transgredido uno solo de los mandamientos de Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, hermanos, Pablo no estaba aquí evangelizando. Pablo está escribiéndole a una iglesia compuesta mayormente por cristianos y le está diciendo al cristiano que el creyente, el cristiano, debe estar firmemente enraizado en esta verdad del Evangelio. No es a incrédulos que Pablo se está dirigiendo, es a creyentes. Y les dice a creyentes, deben calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mis hermanos queridos, cuando Satanás venga a atacarnos, cuando Satanás quiera poner en tu mente la idea diabólica y blasfema de que Dios no te ama, de que Dios te ha abandonado, cuando el diablo quiera seducirte para que peques contra tu Padre, contra tu Dios, debes pararte con firmeza en el Evangelio de la paz. Cuando el diablo comience a susurrar, tú debes contraatacar y decir: no, Dios me ha amado con amor eterno, envió a su Hijo a morir por mí. Antes yo era su enemigo, pero por causa de Cristo, de su justicia perfecta y de su muerte en la cruz, ahora he sido adoptado en la familia de la fe. Y ese Dios que antes era mi juez, ese Dios contra el cual yo estaba enemistado, ese Dios ahora es mi defensor. Eso es calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amados hermanos, muchos problemas vienen a nuestras vidas como cristianos porque no meditamos tanto como debiéramos en esas verdades sencillas del Evangelio. Verdades sencillas. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados. Dios nos adoptó. Nuestra salvación no depende de que ahora yo haga esto o haga aquello. Mi salvación depende de Jesucristo. El Espíritu Santo mora en mi corazón. Verdades sencillas. Sobre todo cuando estamos atravesando por períodos de aflicción y de tentación.
ahí se olvida todo. Ahí se olvida todo. Ahí nos olvidamos que Dios es nuestro Padre. Ahí nos olvidamos que Él envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. Allí nos olvidamos que Él nos ha dado promesas de vida eterna. Noten cómo Pablo aplica estas doctrinas en Romanos capítulo 8. Versículo 31. Te está susurrando el diablo que Dios no te ama. Te está susurrando el enemigo de tu alma que Dios te ha abandonado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará si fue Cristo el que murió? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si acaso se le fue algo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, ¿alguna vez tú te has preguntado cómo el apóstol Pablo pudo permanecer año tras año predicando el Evangelio, llevando las gloriosas noticias de salvación por toda Asia y por toda Europa, teniendo tantos problemas? ¿Cómo puede ser que un hombre que fue apedreado en Listra, que fue dado por muerto en otro lugar, que fue azotado en incontables ocasiones, que estuvo náufrago en el mar 3 noches y 3 días, cómo es posible que este hombre no haya cesado en su empeño de predicar el Evangelio? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo haya permanecido fiel todos esos años? ¿Es que era un hombre distinto de ti o de mí? No, mi hermano, él era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Él era un hombre débil, el pecado moraba en su corazón, pero él estaba seguro de esto que había escrito en Romanos capítulo 8. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí somos débiles. El enemigo es poderoso, astuto y cruel. Y la lucha es constante. Pero Dios es nuestro Padre, y nada podrá separarnos de su amor, porque por medio de la fe estamos unidos a su Hijo Jesucristo, escondidos en Él. Y amados hermanos, nosotros estaremos en ese refugio por los siglos de los siglos. Con nuestros pies afianzados en esa verdad, calzados con ese anuncio glorioso de la palabra de Dios, no solo podremos permanecer firmes contra los embates del enemigo, sino que podremos seguir adelante, atravesando montañas y terrenos peligrosos para anunciar a otros el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Mi hermano amado, no hay razón para paralizarnos de miedo. No hay razón para tirar la toalla. Vistámonos de toda la armadura de Dios y sigamos peleando en el nombre de Dios, que todavía queda mucho terreno por conquistar. Todavía queda mucho terreno por conquistar. Y a ti, mi amigo, que estás en medio nuestro, a ti también te invitamos a ser reconciliado con Dios. En este momento, tú eres enemigo de Dios por causa de tus pecados. Mi amigo, tú eres enemigo de Dios por causa de tus pecados. Pero Dios, en su amor, ha provisto el medio de ofrecer el perdón sin poner en juego su justicia. Dios ha provisto un plan maravilloso de salvación
para poder perdonar pecadores sin poner en juego su justicia. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y luego murió en una cruz, siendo Él inocente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿te irás de este lugar enemistado con Dios? ¿Te irás de este lugar siendo siervo de Satanás? ¿Siendo hijo del diablo? ¿Teniéndole a Él por Señor? Cuando Dios, el Dios de toda gracia, el Dios de toda bondad, el Dios de todo poder, te invita a reconciliarte con Él. Te irás hoy de este lugar siendo enemigo de Dios. Oh, mi amigo, no cometa semejante error, porque es un error de consecuencias eternas. Los que son sus enemigos aquí seguirán siendo sus enemigos por los siglos de los siglos en el infierno. Pero en cambio, los que han sido reconciliados gozan ahora de su favor y seguirán gozando y disfrutando su sabor por siempre. Ven a Cristo, mi amigo. Ven a Cristo, en Él encontrarás perdón y misericordia, perdón para todos tus pecados. Serás adoptado en la familia de la fe. Serás trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Tendrás a Dios por Padre y la promesa de la vida eterna. Ven a Cristo, mi amigo, y Él perdonará todos tus pecados y te recibirá porque Él ha prometido hacerlo. Nadie llegará al día del juicio diciendo yo toqué la puerta y nadie me abrió, porque dice la Escritura que nadie que venga será echado fuera. Reconcíliate con Dios, no sigas siendo enemigo de Dios y siervo de Satanás.